Bien, vamos entonces a proceder a la lectura de nuestro trabajo, que se llama Algunas proyecciones de la mística afectiva bonaventuriana en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Cualquiera que haya recorrido las pocas páginas que ofrecen los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola habrá notado, junto a la abundancia de referencias escriturísticas, una total escasez de referencias explícitas a autores espirituales o a las doctrinas que han fundamentado el escrito. Uno de esos casos lo constituyen las contemplaciones propuestas a partir de la segunda semana, donde Ignacio insiste en que aprovecha el pasar de los 5 sentidos de la imaginación por la primera y la segunda contemplación. ¿A qué se refiere el santo cuando propone al ejercitante que vea, escuche, huela, toque o guste de las imágenes centrales que propone el Evangelio? La respuesta a esta pregunta ha generado entre los estudiosos un interesante debate. La lectura más conocida de este punto fue la que propuso el directorio oficial de la compañía en 1599, la que, con el fin de esquivar todo elemento místico, eliminó por completo lo que se decía de los sentidos espirituales en el documento base de 1591, dejando solamente lo referente a los sentidos de la imaginación. Sin embargo, esta postura parece desplazar la posibilidad de una presencia de la espiritualidad franciscana y en particular de la mística afectiva de San Buenaventura en la breve obra de Ignacio. Sin negar la multiplicidad de influencias que pudo haber asimilado durante sus estudios en la Alcalá de Henares y en la Universidad de París, donde conoció tanto la doctrina de los Santos Padres, especialmente la de Orígenes y Agustín, cuanto la de San Bernardo, no obstante es posible reconocer la cercanía del autor de los ejercicios con el doctor seráfico, especialmente en lo que toca a los llamados sentidos espirituales. Esta posición ha sido sostenida no solo por destacados estudiosos como Salvador González y von Balthasar, sino también por algunos intérpretes del siglo XVI como Juan Alfonso de Polanco, Jerónimo Nadal y otros posteriores como Aquiles Gagliardi, Luis de la Palma y Francisco Suárez. Estos autores se han inclinado a rescatar el camino místico y no solo ascético del método ignaciano, proponiendo al elemento contemplativo o la vía unitiva del método de Ignacio como marco propicio para la aplicación de los sentidos superiores. El presente trabajo quiere entonces transitar el camino de los sentidos espirituales con la intención de manifestar la presencia bonaventuriana en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Pasamos entonces a la primera parte. Los sentidos espirituales en Buenaventura. Uno de los puntos que los investigadores notan siempre al ocuparse de este tema es aquel de la aparente contradicción que el nombre de sentidos espirituales implica. Es indudable que los sentidos están referidos al ámbito de lo material, sea por sus objetos, sea por las potencias que implican el uso de órganos materiales, lo que aparece en evidente oposición con el carácter espiritual que se predica del sentido. Sin embargo, esta contradicción se diluye al profundizar el significado que Buenaventura otorga a estos términos. A tal fin, conviene iniciar recorriendo los 3 lugares más importantes donde el doctor seráfico se ocupa del tema. Me refiero al comentario de las sentencias, al Breviloquium y al Itinerarium Mentis in Deo. Es muy importante subrayar desde el inicio que el contexto en el que se moverá Buenaventura será siempre el de la sanación del alma operada por la gracia, que en su terapia, cito, incluye 3 tipos de hábitos: las virtudes por las que el alma es rectificada, los dones del Espíritu Santo por los que el alma es mejorada y las bienaventuranzas por las que el alma es hecha perfecta. En el caso del comentario de las sentencias, el tema surge a propósito del tratamiento de los dones del Espíritu Santo. Preocupado en hallar una precisa delimitación entre aquellos, las virtudes teologales y las bienaventuranzas, el doctor seráfico analiza 4 propuestas, quedándose con la última, a la que considera más precisa. En ella se indica que el límite entre estos 3 hábitos infundidos con la gracia puede tomarse a partir de los actos. Cito: los hábitos de las virtudes son para obrar rectamente, los hábitos de los dones son para obrar expeditivamente, y los hábitos de las bienaventuranzas para obrar o padecer de un modo perfecto. Fin de la cita. La distinción propuesta subraya el orden de los actos propios de cada hábito, pues, por ejemplo, primero es necesario creer, la fe, para así entender, don de entendimiento, y por ello finalmente ver, es decir, la bienaventuranza referida a los puros de corazón. Sin embargo, la acción sanadora de la gracia no solo se limita al plano de los hábitos referidos, sino que se extiende a 2 dimensiones más. Cito:
Después de aquellos hábitos que están en el alma, hay en ella un cierto estado de quietud y de deleitación. En esta deleitación concurren dos cosas, es decir, cierta consolación espiritual restauradora y la percepción espiritual de dicha consolación. Por ello, a los tres géneros de hábitos se agregan los frutos y los sentidos espirituales, que no indican hábitos nuevos, sino que expresan el estado y el uso perfecto de los hábitos precedentes. Es imperioso notar que los sentidos espirituales no son nuevos hábitos, sino solo una percepción espiritual de lo obrado por la gracia en el alma del justo. Se trata entonces de actos, que para el citado caso del ver espiritual significaría el, cito, ser deslumbrado por el esplendor del verbo increado. El breviloquio propone el mismo pensamiento. Una vez que el capítulo cuarto ha tratado de las virtudes y se ha ocupado en el quinto de los dones, aborda en el sexto el tema de las bienaventuranzas, los frutos y los sentidos espirituales. Nuevamente, la perfección operada por las bienaventuranzas permite alcanzar los frutos y los sentidos espirituales. Cito: conseguida esta paz, se sigue necesariamente un desbordante deleite espiritual que se expresa en las 12 fruiciones o frutos del Espíritu Santo. Y entonces viene a hacerse el hombre apto para la contemplación y para las miradas y abrazos del esposo y de la esposa, que se verifican según las sensaciones o sentidos espirituales con que se ve la suprema hermosura de Cristo bajo la razón de esplendor. Es en este lugar donde el seráfico doctor propone la conocida expresión que describe los sentidos espirituales como aquellos que, cito, designan las percepciones mentales acerca de la verdad que debe ser contemplada. Es claro que esta expresión no ha de tomarse en sentido literal, ya que no hay órganos para ver literalmente al verbo, sino en sentido analógico, pues ella remite, partim partim, a los sentidos. En efecto, los sentidos externos encuentran en la mirada bonaventuriana una consideración particular que refiere al pensamiento de Agustín de Hipona, quien considera al universo como un camino de retorno a Dios. Dice Agustín, es pues necesario conocer al Hacedor por las criaturas y descubrir en estas, en una cierta y digna proporción, el vestigio de la Trinidad. Para el hiponense, la creación sensible se constituía en un vestigio del Creador que solo podía ser leído por el hombre. Es por ello que los sentidos humanos cobraban a sus ojos una importancia central al momento de conectar con el Creador, razón por la cual también salvaba con tanto cuidado su veracidad y disposición para el conocimiento de las cosas materiales. Sin embargo, el sentido nunca se bastaría a sí mismo al momento de ver el vestigio en el dato sensible, sino que necesitaría para ello del auxilio sobrenatural de las virtudes teologales. Cito: Él plantó, dice Agustín, en nuestras almas la fe de las cosas temporales, y en las eternas nos manifiesta la verdad. Por Él caminamos hacia Él, mas sin apartarnos de la unidad de Cristo. El vestigio, fin de la cita, ¿no? El vestigio aparecía solo por la fe. Ella potenciaba el dato sensible, haciéndolo alcanzar el verdadero fin para el que había sido creado. Esta misma idea es la que se aprecia en Buenaventura. Los sentidos del hombre son 5, por la correspondencia necesaria entre el microcosmos, que es el hombre, y el macrocosmos, en cuyo centro se halla colocado. Esta sincronía permite que el hombre acceda a la totalidad de la realidad sensible. Sin embargo, ese acceso carece de valor en sí, ya que su verdadero fin es el descubrimiento de los vestigios. Para llegar a considerar el primer principio es necesario pasar por el vestigio, que es corporal y temporal y exterior a nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que transforma al dato sensible en vestigio? Todo se trata del punto de vista que se asuma. La mirada del hombre caído es por ello muy limitada y nunca podría elevarse por culpa de su deformidad. Es en este punto donde aparece el papel terapéutico de la gracia. Cito: quien quisiere, pues, subir a Dios, es necesario que, evitada la culpa que deforma la naturaleza, ejercite las sobredichas potencias naturales en la gracia que reforma. Es aquí donde las virtudes, los dones y las bienaventuranzas, como hábitos devenidos con la gracia, rectifican, hacen expedito y perfeccionan el agere humano, llevando la percepción al nivel donde se reconoce el vestigio. Ahora la creación se transfigura y habla de Dios. Sin embargo, esta nueva y más amplia visión operada por la gracia se desborda en forma de frutos del Espíritu Santo y de sentidos espirituales.
De esta manera, los sentidos espirituales ya no sienten como ocurre con los meros sentidos, una parte o aspecto de las cosas sensibles, sino que, conservando la generalidad de los actos de aquellas potencias, se abocan a la percepción de los frutos. La vista ya no ve un hombre bueno que se preocupa por los demás, sino al mismo Verbo encarnado. Entiéndase bien, no se trata de la visión beatífica, sino de un particular conocimiento que, lejos de ser racional y abstracto, implica profundamente a la persona, brindándole una participación activa y compuesta. Se trata de una perceptio con la cual se conoce por experiencia. Si los sentidos externos ven algo real, los sentidos espirituales sienten la realidad completa, es decir, aquella que, implicando el dato sensible, lo integran en una realidad más amplia, delimitada por la fe. Piénsese, por ejemplo, en la hemorroísa que sigue a Cristo en medio de la multitud. Desde la fe, su intención es tocarlo, pues en su interior repite: si tan solo toco sus vestiduras, quedaré curada. Cuando finalmente lo hace, nuestro Señor lo advierte y pregunta: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Los apóstoles responden desde una percepción que se cierra sobre los meros sentidos externos. Dicen: ¿ves la turba que te presiona por todos lados y preguntas quién me tocó? Pero Cristo no pregunta eso, sino quién le ha tocado con tacto espiritual, es decir, quién desde la fe se ha aproximado al Verbo como Dios encarnado y ha integrado el tocar físicamente su manto en una percepción que nace desde el desborde de la fe. La sensación verdadera, aunque recortada, que ofrecía el sentido, es ahora expandida por la fe, llegando a la realidad total. En sentido analógico, la hemorroísa tocó al Verbo. Esto permite comprender mejor la descripción de estos sentidos propuesta al comienzo de este apartado. Allí se decía: los sentidos espirituales dicen las percepciones mentales acerca de la verdad que debe ser contemplada. Los sentidos espirituales, como actos y no como hábitos o potencias, son propiamente intelectuales, aunque, como tales, impliquen la singularidad e intensidad de una sensación. Hay algo respecto de su captación de Dios que es muy parecido a la captación de la verdad en los sentidos corporales. Especialmente hay una inmediatez para el conocimiento de Dios en los sentidos espirituales que es mejor entendida en comparación a la inmediatez de la sensación corporal. Pero además esta captación alcanza realmente a la verdad que debe ser contemplada. Si los sentidos externos captaban con verdad, no lo hacían en toda la extensión que debían. Por el contrario, los sentidos espirituales sí lo hacen. De ellos puede decirse con verdad que alcanzan todo, pues por la fe y la caridad, en definitiva por la gracia, la sensibilidad espiritual une los extremos paradojales de lo corporal y lo espiritual por medio de una percepción que apunta a tener una experiencia total e integrada del mundo visible e invisible. De esta manera, concluirá Buenaventura, son reparados ya los sentidos interiores para ver al sumamente hermoso, oír al sumamente armonioso, oler al sumamente odorífero, gustar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso. Pero es preciso agregar, por último, un aspecto más que define estos sentidos. El texto que se acaba de citar subraya el objeto preciso al que tienden los sentidos espirituales. El objeto del alma así dotada es de nuevo Jesucristo en cuanto verbum increatum, inspiratum, incarnatum. En efecto, los sentidos espirituales encuentran su verdadero quid en el reconocimiento del Verbo hecho carne, ya que si bien hay una aptitud interior para lo espiritual de parte del hombre, no obstante, los sentidos espirituales empiezan a funcionar cuando lo espiritual, lo divino, se expresa en tal sentido que puede ser percibido por el hombre debidamente preparado. Bien, los sentidos de la imaginación y sentidos espirituales en Ignacio. Es preciso advertir que el método propuesto en los ejercicios es un camino espiritual cuyos primeros pasos ascéticos y meditativos posibilitan el ascenso del alma hacia la contemplación. Se trata de un itinerario que va de lo complejo a lo simple, poniendo lo primero al servicio de lo segundo. En tal sentido, Ignacio distinguirá como operaciones espirituales distintas el meditar y el contemplar. La meditación se distingue por la variedad de discursos, mientras que la contemplación propone una vista sencilla o simple de la verdad. De esta manera, si la meditación multiplica, la contemplación simplifica. La aplicación de los sentidos interiores
se da en el marco de la contemplación hacia la cual Ignacio va guiando desde el comienzo de la meditación. Las contemplaciones tienen en los ejercicios una estructura particular que implica un camino de ascenso del alma. Por lo tanto, antes de llegar a la aplicación de sentidos espirituales, punto culminante de la oración, el ejercitante debe recorrer una serie de pasos necesarios. En primer lugar, una oración preparatoria, que implica, al igual que en cada meditación, pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Luego, los llamados preámbulos hacen presente la historia de las figuras evangélicas y proponen la composición del lugar, que es ver con la vista de la imaginación, acto que incluye además la sintonía afectiva, es decir, el sentimiento demandado que acompañará los puntos a contemplar. Estos últimos, dependiendo de qué semana de los ejercicios se trate, consistirán en mirar, oír, tocar y gustar desde dentro el misterio de la encarnación, el nacimiento de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Los sentidos de la imaginación, puestos en marcha en la composición del lugar, juegan en los puntos de la contemplación un papel más dinámico. Ya no será recrear tan solo una imagen estática con la vista de la imaginación, como si de un cuadro se tratase, sino de ver, oír, mirar, gustar y tocar como si presente me hallase. Por ejemplo, en la contemplación del nacimiento de Cristo, donde debemos ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Las contemplaciones cierran con un coloquio que es la petición de una gracia en particular y una pequeña oración final como el Pater Noster o el Anima Christi. Pero el ejercitante debe perfeccionar aún más su oración, repitiendo y resumiendo las mismas contemplaciones. Luego de todo este camino, el alma queda dispuesta para aplicar los sentidos espirituales. Se ha indicado más arriba el sentido análogo que Buenaventura otorga a los sentidos espirituales en relación a los corporales. En la misma línea, Luis de Palma, refiriéndose a los ejercicios ignacianos, explica en su camino espiritual, cito: «Es la contemplación muy semejante al modo que tienen de obrar los sentidos, porque clara cosa es que San Ignacio, al hablar de aplicación de sentidos, no habla de los 5 sentidos corporales, sino que habla del entendimiento que ha de volver a las primeras meditaciones sin discurso ni trabajo, sino con aquella facilidad y suavidad que obran los sentidos acerca de sus objetos cuando los tiene presentes». Si bien Ignacio no habla propiamente de sentidos espirituales, se entiende un acto superior de la inteligencia que obra no con actos abstractivos, sino con actos más intuitivos, análogos a cada uno de los sentidos corporales. Según Gagliardi, Ignacio propone un método cuasi intuitivo de percepción del misterio de Jesús que se hace presente en su conjunto como si lo tuviera ante los ojos. Buenaventura afirma que los sentidos espirituales no indican hábitos nuevos, sino que expresan el estado y el uso perfecto de los hábitos precedentes. De manera similar, los sentidos interiores en los ejercicios, ocupados sobre la misma materia de contemplación, buscan una percepción experimentada al modo de los sentidos, pero más profundamente. Si para Buenaventura esta actividad suponía un cierto estado de quietud y de deleitación, para Ignacio la aplicación de los sentidos gozará de dicho privilegio, ya que es colocada al final de cada jornada, para hacerla sin esfuerzo y, cito, notando y haciendo pausa en las partes más principales, y donde haya sentido mayores emociones y gustos espirituales. Es notable, como bien advierte Calveras, la importancia que se da al gusto interior en el trabajo ascético de los ejercicios. Hallar alguna cosa que haga sentir un poco más la historia, que es de más gusto y fruto espiritual que trabajar sobre una larga exposición del director de ejercicios,
porque no el mucho saber arte y satisface al ánima, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Por esta razón encomienda San Ignacio que en el punto en el cual hallare lo que quiero, ahí repose, sin tener ansias de pasar adelante hasta que me satisfaga. Este gusto y el fruto espiritual serán mucho mayores cuando el entendimiento sea ilucidado por la virtud divina y nos asista con una gracia espiritual intensa para sacar de la hora de ejercicios lo que quiero y deseo, según las semanas o sentimiento, como vergüenza y confusión de mí mismo. Hemos expuesto hasta aquí la estructura y orden de las contemplaciones en las cuales los sentidos imaginativos tienen un papel central, desde los preámbulos, que suponen la composición del lugar, los puntos, el coloquio, las repeticiones, hasta llegar a lo que Ignacio llama la aplicación de sentidos. Son los mismos sentidos imaginativos los que durante este camino de oración van percibiendo menos discursiva y más intuitivamente al Verbo eterno encarnado. Sin embargo, si bien Ignacio no habla propiamente de sentidos espirituales, claro está que a los sentidos a los cuales se refiere al final de cada jornada no son ya los mismos que los del comienzo. Ya no se trata solo de imaginar, de representarme sensiblemente tal o cual escena evangélica, sino de, cito, oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del ánima y de sus virtudes y de todo. Este punto hace clara referencia a la doctrina de Buenaventura sobre los sentidos espirituales, que aparecen, como dijimos anteriormente, en el cuarto estadio del itinerario. Y es que el alma en este grado, reparado ya los sentidos interiores para ver al sumamente hermoso, oír al sumamente armonioso, oler al sumamente odorífero, gustar al sumamente suave y asir al sumamente deleitoso, queda el alma dispuesta para 3 clases de excesos mentales. La sensibilidad que supone la representación imaginativa y la experiencia mística a través de los sentidos espirituales no se oponen en el autor de los ejercicios, sino que se incluyen recíprocamente. Algo semejante, como expusimos anteriormente, ocurre en Buenaventura cuando explica que la sensibilidad espiritual une los extremos paradojales de lo corporal y lo espiritual por medio de una percepción que apunta a tener una experiencia total e integrada del mundo visible e invisible. Es por ello que von Balthasar, cuya antropología no concibe la separación de lo corpóreo de lo espiritual, no duda en hablar de sentidos espirituales en Ignacio y de colocarlo dentro de la tradición de esta doctrina junto a Orígenes y al doctor Seráfico. Consideraciones finales. Hemos querido a lo largo de este trabajo mostrar en un punto, como es el de los sentidos espirituales, la interesante relación entre la mística de Buenaventura con el método ignaciano. Sin embargo, conviene recordar con cuidado el modo particular de esta aproximación. Como afirmamos al principio de este trabajo, el Directorio Oficial de 1599 abandonó lo referente a la doctrina de los sentidos espirituales. Creemos que esta línea de interpretación, sostenida aún por reconocidos estudiosos, genera una visión incompleta de lo que significan los sentidos interiores para Ignacio de Loyola. En su lugar, exponen que mientras los 5 sentidos de la imaginación sitúan al hombre en contacto con la palabra de Dios y se refieren a la historia de la humanidad, la interpretación filosófico-mística de los sentidos espirituales tiende a alejarlo gradualmente de la humanidad histórica de Jesús. Por el contrario, hemos subrayado la importancia de comprender la aplicación de los sentidos ignaciana, desde una perspectiva mística en clave bonaventuriana, y en mantener la neta distinción entre la actividad de los sentidos imaginarios y los sentidos espirituales, tal como lo sostuvo Juan Alfonso de Polanco, quien, siendo el primero en inspirarse en Buenaventura, afirma abiertamente la posibilidad de explicar la aplicación de sentidos según la doctrina de aquel. La composición del lugar y con ella los sentidos imaginativos no se proponen en ningún caso como el fin de la contemplación, sino solo como la disposición humilde para que el ejercitante pueda percibir mucho más allá de aquello que los meros sentidos e imágenes pueden ofrecer. Así el alma es elevada a un plano donde la fe ensancha sus horizontes. Muchas gracias.
Muchas gracias.